títulos, porque tenemos acá justamente versión de parte, ha sido aludido a través de este reportaje de Carlos Hidalgo, quienes están más cerca del presidente de la República. Está Carlos Jaigo con nosotros, exsecretario ya de Palacio de Gobierno, para responder, porque le han dicho varias cosas. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Mónica. Un gusto estar en el programa. Bueno, le han dicho resentido, le han dicho que tiene una agenda propia, le han dicho que es un topo traidor, ¿no? Que no hay ningún gabinete en la sombra y que, en todo caso, lo que ha hecho usted es justamente generar esta circunstancia de deslealtad con el presidente. ¿Cómo responde y por dónde empieza? Yo, mire, básicamente estoy acá por defender mi honor y mi reputación. Ya. Porque precisamente verá la manera en que se expresan estos señores y es pues de verdad lamentable. Y no es el nivel que un gobierno como el peruano pueda tener. Eso para empezar. Y digo defender mi honor porque precisamente todo este tipo de amenazas, venganza y retaliación ha ido en ese sentido, para hacerme pues ahora tener pues ya denuncias penales por esto de peculado de uso. Pero vamos por partes. Usted ha estado en la segunda vuelta de la campaña electoral, conocía al señor Pedro Castillo. Hay una versión que el dueño del domicilio en Zarratea es quien lo introduce ante el actual presidente de la República, y después que llega a Palacio, no es que recién ha conocido, digamos, al entorno del presidente, ¿no? Mire, con Pedro Castillo ya la relación venía desde la segunda vuelta, y precisamente por mi expertise me ocupé de todo lo que era relaciones internacionales. Y es lo que se trabajó también con estrategias políticas acá electorales en el Perú, en la campaña. ¿Quién le ofrece el puesto? ¿El mismo presidente Castillo? Pues normalmente fue el que me llamó luego del descubrimiento pues, de los $20.000 en la Secretaría General del señor Pacheco. Entonces inmediatamente querían un poco limpiar la gestión y por eso es que me llaman. Llaman pues precisamente para poder darle un cierto aire a su gestión, que de verdad está bastante golpeada, lo cual se hizo. Bueno, se hizo como parte también de un acuerdo de APP por, digamos, su vínculo con el señor Acuña y el partido. En esto APP no tiene absolutamente nada que ver, fue simplemente un acuerdo con... O sea, era para apagar el incendio Pacheco. Es lo que se intentó hacer con mi presencia. Yo creo que me han utilizado bastante mal en ese sentido, ¿no? Pero al sentirse utilizado, digamos, usted conocía y tenía las herramientas necesarias para saber qué estaba pasando. ¿Esto es como el aval del presidente Castillo? ¿O lo que usted ha señalado en varias entrevistas es que lo que hay es una especie de gabinete en la sombra? Bueno, lo que yo digo es que precisamente acá muchas veces Pedro Castillo no gobierna, porque uno toma una decisión con él y a la siguiente hora es otra cosa. Y esa decisión la toma precisamente este gabinete de asesores. Usted ha estado 2 meses. ¿En qué momento se da cuenta que no gobierna? Mire, yo me di cuenta ya al inicio, porque con la experiencia que uno tiene en este tipo de gestiones, sabe quién es quién y sabe quién está dominando ahí en todo lo que es gestiones con lo que tiene que ver, pues, temas de Estado. Y uno se ve, por ejemplo, la falta de coordinación con los ministerios, con la Premier Mirta Vázquez en la época. O sea, ¿el presidente no despachaba con la Premier? Bueno, yo no la veía que llegaba mucho, es más, o sea, había una situación bastante lejana y precisamente alimentada por esta gente que siempre le contaba chismes y todo tipo de... Pero usted no conversaba con el presidente Castillo, le decía, oiga, presidente, mire, está la Premier, tiene que conversar con él. Precisamente, yo le he conversado al presidente, le he hablado, le he advertido, le he hablado de ese círculo nefasto que lo rodea. Pero sin embargo, él siempre me decía, sí, yo voy a tomar medidas, yo voy a tomar medidas. Y hasta incluso el día 31, que me reuní con él en la mañana, me dijo, no se preocupe, que yo voy a tomar medidas. Eso nunca lo ha hecho, lo cual hace pues de que la palabra de Pedro Castillo sea bastante, digamos, aleatoria, ¿no? O era una decisión del presidente tener a este grupo humano que estuviera, digamos, por encima de las decisiones que podía tomar su propio secretario. Y por encima de las decisiones que pudiesen tomar los ministros o incluso la primer ministro, porque ese era el problema. Muchas veces la agenda paralela, que se ve, por ejemplo, con este tema de CNN, es una agenda que ellos hacen, que ellos construyen. Por eso es que yo mando el memo diciendo con quién coordinaron. Ahora, eso porque tiene yo un comienzo. nunca hubiese hecho ese tipo de entrevistas, pues, que fue un desastre al Usted final. que me dice que fue para apagar el incendio Pacheco, por los $20.000 encontrados en el vestidor, cerca del baño donde tenía su oficina el señor Pacheco. Pero si se dio cuenta temprano,
¿por qué no se fue antes? Precisamente, mire, ahí viene el tema. Porque claro, ahí el presidente, es válida su pregunta, sí, pero acá el presidente ofrece cambios y él le dice que va a cambiar. Yo le hago el resumen de cómo está la gestión, pésima. Y él ofrece cambios y no los hace. Precisamente es ahí donde llegan todos estos problemas con la Fiscalía. Llega la Fiscalía, por ejemplo, ahí donde dicen que yo no di acceso, no. Mire, no solamente dicen eso, dice que usted, obviamente, y se expresó de esa manera, que era el presidente el que no quería. Entonces, precisamente, mire, ellos entienden como un acto de deslealtad al presidente, ¿no? Precisamente, acá las cosas son claras. Al inicio ellos se opusieron a que entrara la Fiscalía. Y ahí estaban ellos tratando de impedir... Cuando hablamos de ellos, hablamos de... Bueno, este grupo que usted ha visto salir ahí... ¿El señor Viverto Castillo? Bueno, estaban ahí en el despacho del presidente. ¿El señor Pomalaya? Beder Camacho también por ahí. Camacho, ¿quién más? Entonces, Pablo Hernández también, si no me equivoco, Sandra Paico también, que estaban ahí y que evidentemente se oponían a que entre la Fiscalía, porque lo único que ellos pedían eran las cámaras, nada más. Y era algo... Pero usted le pregunta al presidente rutinaria. ¿O no le pregunta al presidente? Eso pasa al final, al final. Permíteme que le explique, porque eso pasa al final cuando ya ellos quieren entrar al despacho mismo del presidente, y ahí es donde yo explico al fiscal que yo no tengo esa potestad para que ellos puedan entrar al despacho del presidente. Solamente la fiscal de la Nación en investigación para el presidente o él mismo. Y entonces me dice, bueno, no hay lo segundo. ¿Qué hacemos con lo primero? Y es ahí donde yo pregunto al presidente por teléfono y él me dice, no, pues yo comunico eso simplemente. O sea, eso es lo que hay. No había otra cosa. Al día siguiente, evidentemente, sacaron ellos un tuit totalmente falso diciendo que ellos habían dado todas las facilidades, lo cual no era así. Sacaron el tuit y usted reaccionó ante ellos, fue a, digamos, pedirle cuentas como secretario. Mire, precisamente yo ese día había tomado licencia, que era una licencia tengo mi familia en el extranjero, y ya que estaba ya programada desde el mes de septiembre, o sea, no fue algo repentino, y con el conocimiento y autorización... ¿Usted habla del 21? De Pedro Castillo. Del lunes 20, en que salí... ¿De diciembre? Del 21 de diciembre. 21 de diciembre. Exactamente. ¿Y usted no volvió hasta el 5? No, hasta el 30. Regresé el 30 en la noche y me reuní el 31 en la mañana con Pedro Castillo. Usted regresa el 30, según lo que dicen justamente quienes han dado su testimonio, el señor Camacho, el señor Pomalaya, es que regresan por miedo porque todo hacía indicar que lo iba a despedir el presidente. Bueno, es más, mire usted a dónde va pues este tipo de informalidad, en que Beder Camacho me llama el día 29 por WhatsApp y me dice el jefe que te vayas buscando otra cosa. Imagínese usted, o sea, usurpan funciones, se sienten empoderados, están borrachitos de poder. Cuando usted dice usurpan funciones, estamos hablando de un delito. Precisamente, y ¿sabe qué? Lo peor de todo es que Franco Pomalaya, por ejemplo, se permite, él como locador de servicios, pedirle la renuncia a un director de prensa, nada más porque los asesores se lo han dicho. Pero si se lo permite es porque alguien le da esa prerrogativa. Precisamente es el presidente quien los empodera. Y es por eso que las cosas no funcionan, es por eso que hay todo un desorden, un caos en la gestión. Ahora, lo que dicen también es que usted quería o Cancillería o irse de embajador. No, mire, eso también forma parte pues de las mentiras de Pedro Castillo. Pero siempre ¿nunca se habló de ese tema? Mire, precisamente ahora ya lo vamos a decir porque precisamente son mentiras de Pedro Castillo. Dígalo con claridad. El día 31 yo llego y me dice, doctor, no se preocupe, olvídese de esas cosas, puede usted tomar Cancillería. Yo le digo, donde pueda aportarle al país como profesional, vamos a hacerlo. Pero así le dice, ¿puede usted tomar Cancillería? ¿Sí? ¿Estaba el canciller Maurtua? No, claro, pero me ofrece ese día. Ajá. Entonces luego me pide, hágame un reporte sobre Cancillería. Se lo hago, se lo entrego y luego, 15 días después, me ratifica su decisión de que yo vaya a Cancillería. Imagínense, ya 2 veces. Y luego, últimamente, el domingo pasado, me dice, mejor váyase a una embajada. Tal, es la informalidad total. O sea, es la mentira todos los días. ¿Y usted se fue por eso? Porque al final... No, mire, ¿sabe qué? Ya el tema ya iba demasiado lejos. Y ya estaban ellos entrando en una burbuja totalmente, pues, ya desenfrenada, de toma de decisiones pésimas, y que yo hice hincapié al presidente. Y la gota que rebalsó el vaso fue la reunión que usted tuvo en la Embajada de España con los representantes de Repsol. Mire, precisamente... Y la pregunta que quiero hacerle es,
El presidente de la República, usted ha dicho que sí sabía. El presidente de la República sabe todo desde el inicio hasta el final. Y no solamente ese tipo de reuniones. Mire, la reunión en la Embajada de España obedece a un oficio. ¿Pero por qué no fue en Palacio de Gobierno? Pero, ¿acaso, dígame usted, no es un buen lugar oficial la Embajada de España? Imagínense lo que hubiese pasado si se reunían en el Palacio de Gobierno. Digamos, en una situación de derrame y una situación complicadísima con esta compañía en la Embajada, territorio, digamos, español. Pero precisamente, es un tema internacional. Y yo tengo dentro de mis funciones el artículo 13 del ROF en que puedo manejar este tipo de situaciones. Okay. Pero el presidente dijo que no... Y quiero decirle algo. Sí. ¿Quién puede dudar de la honorabilidad del embajador de España? Es un lugar público, con él. Yo no estoy dudando de ninguna Precisamente ahí viene la denuncia falsa, pues ahí viene la denuncia falsa. Pero el presidente, cuando es aludido con este tema de Repsol, dice que va a tomar medidas. Bueno, medidas sí, precisamente él me pide acciones concretas. Por eso que yo hago esa reunión. Podría correr usted la misma suerte que Pacheco, es lo que dice. No vayamos tan lejos. Lo que ellos quieren es precisamente eso. Pero aquí no ha habido nada, porque ahí no se trata de ningún caso de licitación ni nada por el estilo. Lo que señaló es que quería pedirle explicaciones a usted sobre eso. Mire, es que hay que entender cómo van las cosas. El día 20, Repsol envía un oficio pidiendo reunión con el presidente. ¿Y por qué se va a reunir? Todos estábamos contra. Yo dije, no se puede reunir porque aquí no han dado todavía pasos concretos. El domingo, precisamente, me pide Pedro Castillo acciones concretas. Yo hago eso, como es normal, según mis funciones. Le dice, ¿usted encárguese? Sí. Claro, me encarga, y no solamente de eso, me encarga de la comisión de crisis, el comité de crisis, por eso me reuní también con el viceministro Mariano Castro, con el señor Mamani, que es del comité de crisis, para coordinar las actividades. Pero eso entra dentro de mis funciones. ¿Y la presidenta del Consejo de Ministros ni pintaba en este tema? Bueno, ella estaba precisamente haciendo sus labores. De eso yo no puedo decir mucho. No, pero me refiero en el vínculo con el presidente, ¿no? Pero verá, precisamente ahí vamos, es el gran desorden. Él dice una cosa hoy y mañana dice otra. Ese es el gran desorden que nos ha llevado a esta inestabilidad, porque esa gente es incompetente, es mediocre y sobre todo muy ignorante de temas de gobierno. ¿Por qué no se hizo público? Si era una cuestión, digamos, que podía hacerse pública esa reunión. Mire, esa reunión digamos, si está dentro de los marcos pero precisamente fue pública, ¿por qué? Porque primero llegó... Fue revelada. No. Se reveló Se reveló de mala manera, que es otra cosa, con la intencionalidad de hacer, de aquí criminalizar. Lo que dimos es la información y era correcta. No, pero esa información era pésimamente señalada porque ahí no había ningún acto ilícito. Y le vuelvo a recalcar, ¿quién puede dudar de la honorabilidad del embajador de España, que estuvo presente? Esa es una reunión que duró 15, 20 minutos en la cual yo dije tres cosas. Si permítame terminar con eso. Sí. Primero, limpieza de playas, urgente limpieza de playas. 2, indemnización de los pescadores y poblaciones aledañas. Y 3, todo lo que es pago de multas de la UEFA y que se tenía que hacer. Perfecto, eso lo dice en el comunicado Repsol posteriormente, confirmando la revelación que habíamos hecho en relación a esa reunión. Pero aquí el problema que se genera, digamos, políticamente es que aparentemente el presidente da la impresión que no conocía esa reunión. No, es que él conoce. Lo que pasa Entonces, ha mentido profesamente. Mire, yo no lo diré así, pero lo que digo es que precisamente entrar profesionales como yo, que entren en ese tipo de circunstancias con personas de verdad mediocres e ignorantes, y lo digo de los asesores, porque el presidente podrá decir una cosa, es que al final filtran información falsa únicamente para perjudicarme. Y ese es el problema, porque mire... Y eso, y usted, digamos, señala a los personajes vinculados... Claro, y permítame que ellos son los que filtran esa información. También, en ese tiempo, el presidente sabía, por ejemplo, que yo he estado en reuniones con el embajador de Argentina. ¿Para qué? Para la firma de un convenio de cooperación tecnológica que se iba a firmar en el mes de marzo en el Gabinete Binacional. Esa es parte de mis funciones. Y lo hago. ¿Por qué? Porque... ¿Y usted al final del día daba cuenta de todo el resultado? Siempre. Es más, el día martes en que venía el embajador de España a Palacio,
le di un papel donde se habían tratado todos los puntos para que simplemente él pueda llevar la reunión de mejor manera con el embajador de España. ¿Usted? Es más, él lo felicitó por esta reunión. Entonces no ha habido nada que él no haya conocido. El tema de la entrevista con CNN y el periodista Fernando del Rincón, aquí lo que han señalado, y lo hemos escuchado, es que usted sabía perfectamente que es más. Incluso tenía la intención de ir a recoger al periodista, bueno, pero mire, para llevarlo. ¿Es verdad que lo sabía o no sabía? ¿Es el responsable? Precisamente esto es lo que yo le podría decir como un acto consumado. Esta es la agenda paralela. Por eso es que yo pido información a Jaime Hidrogo, decir con quién coordinaste. Pero ya me vienen con el acto consumado. Ahí está. ¿Y qué puedo hacer yo? ¿Cuándo lo sabe usted? El jueves, en que ellos me comunican que ya van a venir. Entonces yo digo, pero ¿con quién han coordinado? Ya me ponen delante del acto consumado. Ya la decisión hecha. ¿Y usted no le pregunta al presidente por qué es un acto consumado? Precisamente el presidente, usted sabe, va y viene y no, en yo eso, no sé, usted debe saber más porque ha estado adentro. Se lo digo precisamente porque ahí, o sea, si ellos toman decisiones y usted dice que no, precisamente se toma como el enemigo. Pero yo nunca estuve de acuerdo con eso. Ya me informaron cuando ya lo habían decidido, ya habían invitado a todos, me llamó incluso la responsable de CNN, ¿nos puedes dar las facilidades? Y eso es lo único que hice. Hay una entrevista posterior. Dije que eso fue la peor decisión que tomaron esta gente mediocre e ignorante, y que le hicieron caer al presidente pues en una situación que hasta ahora sabemos ha mellado su imagen. ¿Usted sabía con quién se reunía en Zarratea el presidente? No. Como secretario. No le podría decir. ¿Cómo? O sea, yo no estaba con ¿sí él. o no, digamos? No, es que no, yo no estaba con él ahí. No sabría cómo se reunió. No conocía esa información, no sabía que podía tener reuniones de esa naturaleza. No, porque yo no asistía con él, nunca he ido con él juntos a Zarratea. Y nunca escuchó, digamos, que después, bueno, antes de la denuncia que se hizo, ¿no? Bueno, mire, ahí pues uno se va enterando ya de las cosas, de las reuniones, pero a través de los medios. Pero nunca he participado con él en Zarratea ni lo he acompañado, ¿no? ¿Usted cree, ya después que ha conocido de cerca, digamos, esto que usted llama el desorden, que además atribuye la responsabilidad al propio presidente, porque quien lo rodea es porque él decide que lo rodee? Es quien lo permite, es quien empodera a este tipo de personas que no saben medir el poder y que precisamente están totalmente borrachitos de poder, le debo decir, y que están ocasionando estas agendas paralelas sin ningún sentido, sin ningún objetivo y sobre todo sin ninguna visión de país. Y eso es lo que yo denuncio como peruano. Pero usted ha pedido que renuncie el presidente. O sea, sale del puesto y pide la renuncia. ¿Ratifica ese pedido de renuncia? Hay salidas constitucionales que se tienen que analizar. Y él es el primero que debería analizar qué es lo que debe hacer para frenar esta crisis. La renuncia, tanto como la vacancia, son salidas constitucionales que él debe analizar y ver en este momento qué es lo mejor para el país. Porque ya no podemos estar... Pero esta no es la primera crisis. Usted, digamos, ha estado escasos 2 meses, pero han habido sucesivas crisis políticas. Y entonces, ¿la actitud del presidente cuál ha sido cuando han tenido conversaciones personales? O sea, no ha cambiado en absolutamente nada. Ha continuado, no con errores, sino con faltas, porque eso se hace de manera intencional. Y mire usted, llegamos a los 7 meses con 4 gabinetes, con más de 20 ministros cambiados, prácticamente 1 por semana. Y toda esta crisis que nos está afectando, eso no es normal. Significa que a la cabeza hay un grupo de personas que está tomando las decisiones erradas. ¿Por qué? Por mediocridad, por ignorancia, por falta de competencia. Y eso es lo que yo como peruano denuncio. Ya, pero usted ha sido parte de ese circuito, pues. Por eso se lo pregunto, señor Jaico. Porque, claro, cuando la gente percibe que a la hora que ha salido ya de Palacio, dice que el presidente no está preparado, que es un desorden, que es caótico, que no sigue las reglas administrativas, que no conoce esta información y que debe renunciar, entonces la sensación que queda es que ha habido muy poca oportunidad para decirle a los peruanos frente a qué estamos. Exactamente. Y precisamente, mire, por eso es que yo he venido y he aceptado esta entrevista hoy día, porque han ido demasiado lejos en lo que es la venganza y todo este tipo de intimidación con estas denuncias falsas, creadas dentro del Palacio y con conocimiento, diría yo, del mismo Pedro Castillo. Porque siempre él me decía, ya, olvídese de eso. Significa que conocía. Yo eso vengo a denunciar y quiero decir que no podrán mellar mi imagen ni mi reputación profesional. Y también como peruano, porque no podemos permitir que un gobierno tan mediocre, caótico, anárquico, siga pues conduciendo los destinos del país. Hay gente que ha confiado en él. Y yo creo que hoy día tenemos una gran decepción. Entiendo que usted no votó por él. Yo sí voté por él. En la segunda vuelta sí voté por él.
Sí, voté por él, precisamente porque para mí era la idea de ese cambio, de esa llegada precisamente de alguien del pueblo, pero que ya es un discurso más, ya no se trata de eso, ahora se trata de hacer las cosas bien, rodearse de la mejor gente, capacitada, competente, profesional. ¿Cree que pueda tomar esa decisión o la única salida es su salida? Mire, yo creo que los días nos van a decir, pero sobre todo el pueblo peruano juzgará. El pueblo peruano debe juzgar y debe juzgar de mejor manera. El pueblo peruano, la historia, pero... Y el Congreso tendrá que tomar sus responsabilidades. Sí, eso, pero yo se lo pregunto al exsecretario que ha estado conviviendo en Palacio de Gobierno en la circunstancia y hoy nos encontramos en esta situación después que tanto el exministro del Interior, la presidenta del Consejo de Ministros, el propio exministro de Economía y el secretario coinciden en que aparentemente otras personas están gobernando. Presuntamente habría usurpación de funciones con la anuencia del propio presidente. Eso es lo que yo entiendo. Es lo que está pasando, diría yo. Y este es el problema que afrontamos actualmente en el Perú. Creo yo que la decisión está en Pedro Castillo. La decisión está en él y espero que tome las mejores decisiones por el Perú. Le agradezco. Muchas gracias al señor Carlos Jaico por estar con nosotros. Y nos vamos a otro tema.